Bienvenidos aquí a fondo a este live que estamos haciendo y confieso una cosa, están pasando tan rápido los hechos en Colombia en esta campaña electoral que yo pensaba hacer un programa tranquilo con Rodrigo Primi, ustedes lo conocen, profesor constitucionalista, un continuo pensador en su columna de El Espectador, y yo decía, bueno, vamos a hablar sobre qué está pasando con la bendita Constitución del 91 que se volvió la protagonista de esta campaña electoral. Pero le confieso una cosa, Rodrigo, desde que hablamos, que fue hace 2 días, han pasado demasiadas cosas. Demasiadas cosas. Se las voy a comentar y además tenemos unos videos para que ustedes se refresquen. La primera es que nada más ni nada menos se produjo hoy la decisión de suspender por parte de la Procuraduría a Gloria Arizabaleta, la representante a la Cámara, que decidió suspender al presidente sin tener los atributos. Tengo entendido que eso es parte de la discusión. Y lo que dijo el presidente en su momento fue algo más grave. Dijo, yo le pedí al procurador que hiciera su labor, que investigara a Gloria Arizabaleta porque ella estaría intentando sobornarme para que cambiara su decisión, no solamente de llamarme indagatoria, sino de suspender, de que avanzara la petición de suspender al presidente por esta vía. ¿Qué pasó también? Se suspendió a el representante a la Cámara por el Pacto Histórico por parte de la Procuraduría, Ahmed Escad, porque dijo una frase que según la Procuraduría iba atentaba contra la paz pública y era una clara y evidente participación en política. Dijo que el candidato Abelardo de la Espriella era una perra de Estados Unidos, que actuaba como una perra de Estados Unidos, haciendo alusión a que le estaba digamos que era una lealtad por el hecho de que se nacionalizó hace poco hacia los Estados Unidos mayor que la que le debía al país de Colombia. Pero no paró ahí la cosa. Cuando esto estaba sucediendo, ya hay que decir que la suspensión del presidente, eso hay que aclararlo, la suspensión del presidente que hace sin atributos o como lo que quiera decir después aquí el profesor Uprimi, Gloria Arizabaleta, se originó en una evidente participación en política del presidente Gustavo Petro que va en contra de lo que dice la Constitución. Pero no siendo suficiente todo este episodio, ocurrió hoy otro hecho. El candidato Iván Cepeda ha decidido denunciar ante la Fiscalía y ante la Corte Penal Internacional al candidato Abelardo de la Espriella por 3 delitos que tienen que ver con delitos de lesa humanidad, ocurridos en la época en que supuestamente, o no supuestamente, en que se habría hecho la negociación en Ralito, cuando él era el presidente de FIPAS, una fundación que él había inaugurado o que él hizo en ese instante en Colombia, y en la que él pues incluso participó activamente en toda la negociación e hizo foros que tenían como objeto en que la gente entendiera que no había que extraditar a estos delincuentes. Foros de la no extradición, imagínense. Y él dice, el candidato Cepeda, podemos oír lo que Cepeda acaba de decir, entre otras porque es una noticia de último momento, lo que dice específicamente con relación al candidato Abelardo de la Espriella. Dice que hay nuevas evidencias que los pueden llevar ellos a decir que no solamente estuvo de presidente de FIPAS en una organización que él mismo tenía ayudando a la consecución de las cosas que querían los miembros en ese momento de la SAUC, como eran Macaco o Mancuso, sino que a su vez financió también los grupos de autodefensa. Esto es lo que dice Iván Cepeda. Esta rueda de prensa la hemos convocado
con el propósito de anunciar que en este momento precisamente estamos presentando denuncia penal contra el abogado de la Espriella ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Corte Penal Internacional por una serie de delitos o por haber presuntamente incurrido y cometido una serie de delitos que vamos a detallar. Me van a tener que disculpar, pero estos son asuntos que requieren una exposición en detalle y por ello me voy a tomar un tiempo. Esta denuncia se entabla por 3 delitos asociados con crímenes de lesa humanidad cometidos por estructuras paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia, y esos delitos son 3. Concierto para delinquir, que está tipificado en el artículo 340 del Código Penal, financiación de terrorismo, artículo 345 del Código Penal, y enriquecimiento ilícito, artículo 327 del mismo Código. Aclaro que esta acción no es la repetición de otras acciones penales que se han emprendido en el pasado contra de la Espriella, puesto que nuestro escrito de denuncia incluye elementos nuevos que han ido apareciendo en el tiempo. Bueno, son tantas cosas que se me olvidó lo más importante, y es que yo creo que vamos a hacer, ¿por qué no? Como unos pasos sobre hitos importantes que hayan sucedido en los últimos 3 días o 4 días, sí, porque así estamos, que sean un atropello a la Constitución y que vienen de las diferentes partes que hoy están, peleando por la presidencia. ¿Por qué no comenzamos por el primero, que yo creo que es muy importante? La participación en política del presidente, que ha generado toda una serie de... Comencemos, que vamos a llegar pronto a una carta que acaba precisamente de firmar nuestro invitado Rodrigo Uprimi, en compañía de varios magistrados, en donde cuestionan seriamente la posibilidad de que Abelardo de la Espriella pueda ser presidente de la República teniendo 2 nacionalidades, sobre todo la nacionalidad estadounidense, porque a diferencia de la italiana, que ya la tiene, con la nacionalidad estadounidense que obtuvo hace poco, se nacionalizó hace poco, le tocó jurar lealtad, ¿no es verdad? Y además la frase es bien interesante porque es la verdad, lealtad a la bandera estadounidense. Y ahí, según estos magistrados y el propio Uprimi, habría una incompatibilidad de lealtades, que es lo que ustedes han dicho en esa carta. Pero vamos primero a lo primero. Bueno. Hagamos la primera. El primer mojón ponemos aquí, que es la participación en política del presidente Gustavo Petro, que ha desatado tantas reacciones. Yo creo que en ese tema de la suspensión que se hizo del presidente de la República y ahora la suspensión de quien hizo la suspensión del presidente de la República, se combinan 3 atropellos a la Constitución en fila india. El primer atropello es del propio presidente de la República. Yo creo que el fundamento fáctico de la decisión radicalmente equivocada de la representante Ari Zabaleta es cierto. O sea, el presidente de la República ha participado en política en forma evidente, y eso viola prohibiciones de participación en política de ciertos funcionarios públicos. No todos los funcionarios públicos tienen esa prohibición, pero el presidente la tiene. Y es una prohibición especialmente importante para el presidente porque el presidente simboliza la unidad nacional y debe garantizar los derechos de todos los colombianos. Entonces tiene como un deber particular de garantizar la igualdad política de todos los colombianos. Entonces no debe intervenir en política. Todos los que tenemos canas nos cuentan la historia del procurador Aramburo, que por allá en los años... A Carlos Lleras. Carlos Lleras no participa en política para favorecer a Misael Pastrana. Entonces, eso yo creo que tiene razón Ari Zabaleta, y yo creo que lo que ha hecho el presidente participando en política es un atropello a la Constitución. Pero a su vez creo que
Arizabaleta violó la Constitución, porque el presidente, gústenos o no, eso es propio de un régimen presidencial, tiene un fuero muy fuerte. La Corte Constitucional incluso lo reiteró en una sentencia relativamente reciente. Y ese fuero presidencial indica que sí, que la Comisión de Acusaciones lo puede investigar, pero no lo puede separar de su cargo. No lo puede separar de su cargo, ni siquiera la comisión, no, menos una sola integrante, pero ni siquiera la comisión, ni siquiera la Cámara de Representantes. Para que el presidente sea separado de su cargo por una investigación, tiene que ser por una investigación en el Congreso. Y eso supone, primero, que la Comisión de Investigación apruebe una medida en ese sentido, que la Cámara la adopte, haga la acusación ante el Senado y que el Senado acoja la acusación. Ya. Y en ese momento es que puede ser separado de su cargo. Entonces yo creo que eso es un atropello, demostró una falta de conocimiento jurídico enorme, porque aplicó una ley que regula los procedimientos sancionatorios administrativos, que es la ley que uno utiliza, no sé, que va uno a sancionar un empleado público cualquiera, pero eso no se aplica así mecánicamente al presidente de la República, que tiene ese fuero especial. Entonces yo creo que sí, que ella incurrió en una falta, en un error gravísimo. Pero eso no faculta al procurador a suspenderla. Sí. ¿Por qué no faculta al procurador a suspenderla? Porque si eso lo hubiera hecho un funcionario de la Procuraduría, yo creo que sería un prevaricato. Pero la Constitución establece un principio que también puede parecer antipático como el fuero presidencial, pero que cuando uno le ve el sentido, tiene todo el sentido del mundo, que es lo que se llama la inviolabilidad de los votos y opiniones de los congresistas. ¿Qué quiere decir eso? Eso viene incluso desde la Revolución Gloriosa de Inglaterra de 1688, que es la idea de que a un congresista, en Inglaterra se hablaría de un miembro del Parlamento, no lo pueden perseguir por sus votos y opiniones. O sea, un congresista, mientras esté ejerciendo el cargo, puede decir lo que quiera, puede votar como quiera, y por el voto y por lo que diga no lo pueden sancionar. No lo pueden sancionar penalmente, pero tampoco disciplinariamente. Entonces, ¿cómo así que la Procuraduría ahorita lo va a suspender? El procurador sí tiene facultades disciplinarias sobre los congresistas, que eso es complicado, pero debe respetar la inviolabilidad parlamentaria. Eso hay una sentencia célebre que a mí me tocó redactar en parte cuando era magistrado auxiliar, que es si no estoy mal, es la SU 47 del 99, que no sé si recuerdan, era el caso cuando la Corte Suprema, la Cámara de Representantes archivó la investigación contra Samper. Entonces, la Corte Suprema los acusó de prevaricato a todos los que habían archivado eso, y los iba a investigar, y la Corte Constitucional le dijo, no, paren ahí porque hay la inviolabilidad. Entonces yo creo que en serio... La inviolabilidad del voto, sí. Sí, en serio, en menos de 2 días, 3 atropellos graves a la Constitución. Y vamos a otro. Porque, claro, es muy interesante esa explicación que usted da. Vamos a otro que también nos tiene un poco perplejos. La decisión del candidato Abelardo de la Espriella de salir a decir, nosotros hicimos aquí un podcast sobre eso con Roy Barreras, que tenía una lista en mano y que le iba a decir a su gran amigo Landau, estaba hablando de Landau en Estados Unidos, ni siquiera no sé si habló de Landau, pero que le iba a decir a sus amigos en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que tenía una lista para que les quitaran la visa a una cantidad de nombres que dio. Varios de ellos son senadores del Pacto Histórico, todos, digamos, senadores del Pacto Histórico y algunos representantes del Pacto Histórico. Y no solamente dijo que les quitaran la visa, sino que pidió que los vincularan, que es una cosa bien novedosa, a la ley RICO,
que es una ley que está vigente contra el crimen organizado. Contra el crimen organizado, se utiliza precisamente contra el crimen organizado, y la ley Bolívar, que se crea precisamente para enfrentar todos los cargos que tiene en este momento Maduro y su esposa por lavado de dineros y otras cosas. Entonces, y Alex Saab, que es uno de sus antiguos clientes. Entonces, aquí estamos viendo a un candidato que decidió plantear rápidamente una necesidad de enviar a sus opositores, o por lo menos de decirle a los Estados Unidos que era menester, por razones que no ofreció, que tienen que ver, me imagino, con narcotráfico. Yo no sé por qué es ley rico. Los tenían que ir a juzgar allá y no juzgar acá. ¿Qué tiene eso que ver con la custodia de la Constitución, que él dice que es el gran custodio de la Constitución? Y lo segundo, con su nacionalidad recientemente adquirida, y se lo pregunto porque usted está en esa lista de ex magistrados que firmaron una carta diciendo que hay por lo menos varias razones para decir que Abelardo de la Espriella, si gana, tendría que renunciar a su nacionalidad estadounidense. Comienzo por lo segundo, que es el tema de si hay una incompatibilidad entre la nacionalidad estadounidense de Abelardo de la Espriella, que adquirió por nacionalización, no por derecho propio, sino por nacionalización, y la función presidencial. Cuando a mí me plantearon ese interrogante hace unos días para este documento, yo al principio fui escéptico, porque yo les dije, pero es que la Constitución admite la doble nacionalidad del presidente. Entonces, ¿cómo así? Y precisamente por eso el presidente Petro ha sido presidente y tiene doble nacionalidad italiana. Italiana, sí. Entonces me dijeron, no, ese no es el tema. Es claro que un presidente puede, en principio, tener doble nacionalidad. Sino el tema es que, de todos modos, la doble nacionalidad implica que yo adquiero con otro Estado ciertos compromisos. La doble nacionalidad no es gratis. Entonces yo adquiero con otro Estado ciertos compromisos. Y el interrogante concreto es si los compromisos que uno adquiere para ser italiano generan doble nacionalidad, cuando uno la reclama por derecho, porque mis ancestros eran italianos, y si el compromiso que uno adquiere al nacionalizarse estadounidense es compatible con la función presidencial. Y entonces, al estudiar eso, uno llega a la conclusión y dice, mire, con el caso italiano, tanto de Abelardo de la Espriella como del presidente Petro, no parece existir esa incompatibilidad. ¿Por qué no parece existir? Por dos razones. La primera, ellos reclaman esa nacionalidad por derecho propio. Es decir, mis abuelos, no sé, eran italianos, tenemos derecho, conforme a la ley italiana, a ser italianos. En ese caso, a las personas no les hacen hacer un juramento. Claro, que es este juramento que ustedes sacan acá en la carta que es tenaz. Exacto, pero incluso en Italia, si uno le ponen a hacer el juramento italiano es un juramento escueto que es compatible con la función presidencial. En Italia, los que se nacionalizan o los que reclaman la nacionalidad, yo no creo ni que Petro ni que Abelardo de la Espriella hayan hecho ningún juramento para tener la nacionalidad italiana. La reclamaron administrativamente. Sí, ninguno, pero si lo hubieran tenido que hacer, el juramento únicamente dice juro ser leal a la República y respetar la Constitución y las leyes. No es más. Sí. Pero el juramento... ¿Usted lo tiene ahí? Sí, para ser nacional... ¿Por qué no lo leemos? Lo vamos a leer. El juramento esta es una traducción oficial del juramento. Este es el que tuvo que hacer Abelardo de la Espriella para optar por la nacionalidad estadounidense. Dice, por la presente declaro, bajo juramento, que renuncio absoluta y enteramente y abjuro de toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera de quien hasta ahora he sido súbdito o ciudadano. O sea, primera cosa, está adjurando de su lealtad, de cualquier lealtad a Colombia. La segunda es que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos contra todos los enemigos extranjeros y nacionales. Eso exige la Constitución italiana.
que tendré verdadera fe y lealtad a la misma, que llevaré las armas en nombre de los Estados Unidos cuando la exija la ley, que realizaré servicio no combatiente en las Fuerzas Armadas en los Estados Unidos cuando lo exija la ley, que realizaré trabajos de importancia nacional bajo dirección civil cuando así lo exija la ley, y que asumo esta obligación sin ninguna reserva mental ni propósito de evasión, así que ayúdame Dios. Ese es el juramento. Entonces, lo que nosotros, después de estudiarlo, coincidimos con colegas exmagistrados o con profesores universitarios, es que aquí sí se genera una incompatibilidad con la función presidencial, por varias razones. Primero, con la naturaleza del cargo de presidente de la República. Somos un régimen presidencialista. En un régimen presidencialista, el presidente ocupa un lugar central. El presidente, conforme a la Constitución, representa la unidad de la nación. Se compromete a garantizar los derechos de todos los colombianos y jura, al posesionarse, tiene que jurar, voy a cumplir la Constitución y la ley colombiana. Entonces uno dice, ¿cómo puede ocupar ese cargo una presidenta que abjuró de Colombia? Claro, que dijo, cuya lealtad no está con la Colombia, Constitución ni con Colombia, sino que está con Estados Unidos. Que dijo, yo ya no tengo ninguna lealtad con Colombia. Él no tiene que renunciar a la nacionalidad, pero renunció a la lealtad con Colombia. Y segundo, cuando uno mira las funciones del presidente, son funciones trascendentales. O sea, dentro de las funciones es jefe de la fuerza pública, comandante supremo de las fuerzas militares. Las fuerzas militares tienen que defender la soberanía nacional. El presidente dirige las relaciones exteriores y conforme a la Constitución debe dirigirlas con criterios de conveniencia nacional. Sí. ¿Y cómo puede alguien hacer esas funciones cuando juró lealtad a los Estados Unidos y juró que iba a combatir a todo actor que Estados Unidos considerara su enemigo? Entonces pensemos en esto. Pensemos que el presidente Trump le dice a un nacional estadounidense que sea presidente de Colombia, ¿sabe qué? Usted tiene que bombardear las barcas donde presuntamente van narcotraficantes porque esos son enemigos de Estados Unidos. ¿Lo tiene que hacer? Entonces uno diría, no lo puede hacer porque está violando derechos de colombianos. Lo tiene que hacer porque es una orden del presidente de Estados Unidos y él juró combatir a los enemigos de Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos le está diciendo, esa gente que va en esas lanchas son enemigos de Estados Unidos. Y al contrario, Rodrigo, porque es que mire lo que está pasando. No sé qué pasó, digamos, si hay una conversación realmente con el DOJ en Estados Unidos, pero esta decisión de llevar a la oposición, si gana, a la ley Rico, argumentando que es que compran votos, ¿sí? Que es, no sé, pero es que la ley Rico, una cosa es comprar votos y otra cosa es la ley Rico. Y entonces, para que la gente nos entienda, esa corrida de cerca que me parece que es insólita, única, es la primera vez que estamos, significa que él podría también actuar como presidente al contrario, es decir, que si no solamente que le digan, sino que él le diga a su país al cual le tiene la lealtad, oiga, recojan estos y mándalos para allá, ¿se puede o no? Genera esa tensión, precisamente genera esa tensión. ¿Por qué genera esa tensión? Porque si él le debe lealtad a los Estados Unidos, pues dirá, es mejor que lo juzguen las autoridades estadounidenses por un delito cometido en Colombia y no las autoridades colombianas. Si él tiene esas evidencias de que esas personas cometieron esos delitos, lo que debió hacer fue presentar una denuncia penal en Colombia. O si son funcionarios públicos, una denuncia ante la Procuraduría. Claro. Pero decir que va a poner en funcionamiento mecanismos de Estados Unidos que son mecanismos previstos para el crimen organizado y son mecanismos, a mi juicio, de una compatibilidad con el debido proceso muy discutible, porque unilateralmente Estados Unidos decide que le congela las cuentas a alguien porque lo considera su enemigo, como ha hecho, por ejemplo, con la relatora de Estados Unidos sobre Palestina, que tiene congelada, está muerta civilmente, porque al congelarle sus cuentas, entonces, y como ahora todo pasa por el sistema bancario de Estados Unidos, esta persona no se puede mover, simplemente porque considera que es su enemiga,
y como es su enemiga porque ha dicho cosas sobre el genocidio en Palestina, entonces le congela. Eso es muy unilateral. Entonces, él tiene que hacer si tiene esas evidencias, tiene que hacer las denuncias en Colombia. Claro. Sobre todo alguien que dice que es patriota. O sea, un patriota prefiere a Colombia frente a cualquier otro país, porque un patriota entrega a sus nacionales a Estados Unidos cuando ni siquiera los ha denunciado internamente. Entonces, esa es la razón por la cual yo creo que sí existe esa incompatibilidad, y entonces ahí me convencieron de que existía, después de que yo había dicho, creo que en una entrevista rápida a La Silla Vacía, no, yo creo que la doble nacionalidad no plantea problemas, yo no conocía el juramento, y ese juramento creo que no existe en casi ningún país del mundo. Yo creo que es una cosa muy especial de Estados Unidos. Yo lo he comentado con colegas europeos y me dice, en mi país no, en mi país no, porque nosotros queremos que haya doble nacionalidad. Estados Unidos no le gusta la doble nacionalidad, la tolera. Cuando uno lee textos jurídicos sobre Estados Unidos, dice, la doble nacionalidad no es como ahora en Colombia un derecho, es algo que toleramos. Entonces, reinterpretan el juramento diciendo, usted abjura de la lealtad, pero no tiene que renunciar a la nacionalidad. Usted tiene la lealtad primaria conmigo, pero tranquilo, conserve su nacionalidad. Pero su lealtad primaria es conmigo. Ahora, usted toca un tema que yo creo que me sorprende mucho que lo haya borrado de un tajo una persona que, pues, ha sido abogado, y es el debido proceso. Él es un abogado que se ha dedicado toda su vida a pelear por el debido proceso. Pero en este caso, pues, lo que está haciendo es borrando el debido proceso, porque prácticamente dice, no, aquí estos se van, ley Rico, ley Bolívar, y allá los juzgan. Exacto. Esas decisiones de Estados Unidos, cuando ya juzga a alguien por el sistema judicial internamente, es un país respetuoso del debido proceso. Sí. Pero las decisiones que toma el órgano ejecutivo en relación con los que considera sus enemigos en el mundo, no son decisiones muy respetuosas del debido proceso. Son decisiones que se fundan mucho en la discrecionalidad presidencial, que en Estados Unidos en materia de relaciones exteriores se le reconoce, a mi juicio, en forma excesiva. Por eso el presidente Trump puede, y yo no creo que nadie en materia de derechos humanos defienda eso, puede bombardear barcazas que supuestamente llevan drogas. Todo el mundo dice, eso no es un acto de guerra. Usted ahí está haciendo una ejecución extrajudicial. Usted ni siquiera sabe si realmente llevan drogas, pero si llevaran drogas, pues usted los tiene que capturar y judicializar, pero no matarlos, no bombardearlos. Entonces, ese es un ejemplo de cómo en Estados Unidos la discreción presidencial en política exterior es una cosa y los derechos al debido proceso para los norteamericanos a nivel interno son otra. Ahí son derechos buenos, pero en relaciones exteriores eso es muy complicado. O sea, lo que usted está diciendo es que si Abelardo de la Espriella gana, tendría que renunciar, o sea, debería haber renunciado ya a la ciudadanía. Ahí hay un debate jurídico. Estadounidense. ¿Cómo es esa historia? Pues hablando de protección, o sea, hablando de no atropellos a la Constitución, ¿no? Ese debate jurídico está abierto. O sea, lo primero es si uno llega a la conclusión de que existe esa incompatibilidad. Algunos colegas dicen no existe porque en derecho las incompatibilidades o las inhabilidades deben interpretarse en forma muy estricta. Yo creo que las inhabilidades sí, las restricciones para acceder a un cargo se deben interpretar de manera estricta, pero yo creo que interpretar de manera estricta no es interpretar que si usted no encuentra la expresión en la ley, no existe. Si usted muestra que es incompatible con la función presidencial el hecho de que yo tenga una nacionalidad estadounidense, la incompatibilidad existe. Aunque no haya ninguna norma que lo diga expresamente. Es un análisis de claras incompatibilidades entre la función presidencial y un juramento que usted hizo. Y además mostraría una hipocresía. Yo hice el juramento de lealtad a los Estados Unidos y luego, si me posiciono como presidente, hago juramento de lealtad a Colombia. Entonces, ¿al fin qué? Algunos dicen la cuestión debió prohibir la doble nacionalidad para el presidente y yo creo que es sano, que sería sano que admitamos la doble nacionalidad, pero para el cargo de presidente pero yo me acuerdo, por ejemplo, no para el cargo de presidente, pero Luis Gilberto Murillo, que es estadounidense, tuvo que renunciar
a su cargo, a su nacionalidad y bajo una figura que él me lo explicó, que fue como suspendida, que quedó como suspendida por 3 o 4 años mientras él era canciller. Sí, porque aquí hay una cosa un poquito absurda, que es que hay unas normas legales, porque la Constitución dice hay derecho a acceder a cargos, pero puede restringirse por doble nacionalidad. Es como el artículo 40, algo así. Y entonces hay unas normas que de presidente para abajo establecen unas prohibiciones de doble nacionalidad que a veces uno puede decir que son un poquito desproporcionadas. Por ejemplo, nadie puede ingresar a la carrera diplomática si tiene doble nacionalidad. Eso es medio... O sea, entonces uno dice, hombre, es un poquito fuerte. Sí. Si yo entro a la carrera diplomática y yo, por ejemplo, tengo doble nacionalidad austriaca, porque mi padre fue, digamos, tuvo que huir de la Austria de Hitler, y reclamé la nacionalidad austriaca y no juré. Por ejemplo, ese sería un ejemplo. No yo no juré, sí. Yo reclamé mi nacionalidad. Entonces, yo podría decir, si yo hubiera ingresado a la carrera diplomática, pues obviamente nunca me van a nombrar embajador en Austria. Sería ridículo. No creo que... Sí, pero ¿qué problema tiene que yo sea con doble nacionalidad austriaca y sea cónsul en Japón? No tiene ningún problema. Entonces es excesiva y esa la declaró constitucional la Corte con la idea del conflicto de lealtades. Pero, sin embargo, para el presidente no existe esa prohibición. Sí. Y por eso a Murillo le tocó, sí le tocó, sí, pero al presidente no. Pero al presidente no, eso es un poco ridículo. O sea, mi ministro no puede tener doble nacionalidad, pero yo, presidente, sí puedo tener doble nacionalidad. El abogado, el embajador de carrera que esté en México no puede tener doble nacionalidad, pero el presidente sí. Pero, digamos, formalmente es así porque la Corte ha dicho que cuando es la propia Constitución la que define los requisitos e inhabilidades de un cargo, entonces se entiende como un régimen cerrado. Entonces, que el régimen de presidente es cerrado, son las inhabilidades que están en la Constitución. Yo creo que en la Constitución está, usted tiene que poder ejercer el cargo sin una incompatibilidad radical con sus funciones, y yo creo que eso existe con alguien que hizo semejante juramento. Entonces, entonces la duda que existe entre quienes firmamos esta carta es si él puede renunciar hoy a su nacionalidad estadounidense y por consiguiente ser electo y posesionarse. Otros dicen que incluso podría ser electo y renunciar después, y otros opinan, y ese debate está abierto, que ahí hubo una especie de engaño a la ciudadanía, porque si yo me hago elegir no pudiendo ejercer el cargo, le estoy diciendo a los ciudadanos, voten por mí, pero yo no puedo ejercer el cargo. Y entonces que habría algo que ya no se podría sanear. Y ahí hay un debate complejo. Lo dejo así abierto. Yo le voy a decir una cosa. Yo no veo a Abelardo de la Espriella renunciando a su nacionalidad estadounidense, de la cual está muy orgulloso, ¿sí? Entonces, ahí dejo la cosa. O sea, aquí sí es que llega a ser presidente. Pero vamos a lo que también sucedió, porque es bueno comparar, ¿no? Estamos hablando de un caso insólito, yo creo que es histórico, la primera vez que un candidato decide que los opositores deben ser juzgados en Estados Unidos, sin haber siquiera llegado a ser presidente. Entonces, esto es insólito. Y sin haber buscado que la justicia colombiana lo investigue y sin que sea un delito ocurrido en Estados Unidos. O sea, porque la extradición existe para delitos ocurridos en Estados Unidos. Es la primera vez que se utiliza la extradición no para mandar bandidos y narcos, sino para mandar a la oposición, sin haber sido presidente. Eso es una corrida de cerca, digamos, la berraca, por no decir otra palabra. Pero también hay una noticia que sucedió precisamente hoy. Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, salió en una locución y dijo que iba a denunciar, sí, a demandar, creo que es. Denunciar. O denunciar. Demandar es en derecho civil. Denunciar al candidato Abelardo de la Espriella ante la Fiscalía y ante
la Corte Penal Internacional por tres delitos de lesa humanidad. Y dijo que esto tenía que ver con la relación o con su relación con los grupos de autodefensa en el momento que se estaba firmando el acuerdo en Ralito, en la época de Álvaro Uribe, 2004. Sin embargo, lo que dice él, y que lo planteamos o lo escuchamos al inicio de este podcast, dice que hay nuevas evidencias que se han recuperado en los testimonios de Justicia y Paz, de la Comisión de la Verdad y de la JEP, que dicen que no solamente FIPAZ, que era su organización, su fundación con la que él hacía cosas, hacía eventos y trataba como de abrirle paso a ese proceso, no solamente era financiada o habría sido financiada por Macaco y Mancuso, sino que a su vez esa FIPAZ habría financiado a los paramilitares. La verdad es una noticia en desarrollo, digámoslo así, pero yo quiero que usted me la ponga dentro de esto que estamos hablando. O sea, ¿qué tanto eso atenta contra la Constitución del 91? Porque de eso estamos hablando, de qué tanto atenta eso contra el orden institucional, que sí atentaba. No sé si esto atentará o no, pero era evidente que su propuesta de Asamblea Constituyente, así hecha a su medida, pues sí era una manera de torcerle el pescuezo a la Constitución y de ajustarla cuando llegara el que llegara. Hay tres cosas. La primera, presentar una denuncia porque hay nueva evidencia, es perfectamente legítimo, sí. Y presentarla ante la autoridad judicial colombiana es perfectamente legítimo. Puede uno discutir si es bueno para la política o no que eso se haga, digamos, 10 días antes de la segunda vuelta. Ahí puede uno discutir si eso es, como lo hablábamos antes de iniciar el programa, una judicialización de la política que no puede no ser buena. Eso lo puede uno discutir, pero que eso está dentro de las posibilidades constitucionales, claro que sí. Y es, digamos, una actitud institucional. Ya lo concreto de si están sustentadas o no, pues yo no he estudiado las evidencias, no puedo decir nada. Creo que hay un error en decir que también se presenta ante la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es un órgano subsidiario que opera cuando la justicia colombiana no ha operado. Y entonces tendrían que mostrar que no ha operado la justicia colombiana y que por eso lo presentan ante la Corte Penal Internacional. Pero es raro porque si lo están presentando a la Fiscalía es que hay confianza en el órgano en el órgano investigativo colombiano. Entonces yo creo que debieron presentarlo únicamente ante la Fiscalía. Esa sería la cuestión. O sea que no puedo ver algo que sea inconveniente judicializar la política. Eso admite debate, pero que es algo institucional me parece clarísimo. Por el contrario, yo sí fui muy crítico de la propuesta de constituyente del presidente Petro más que de Iván Cepeda, porque Iván Cepeda nunca mostró particular entusiasmo. Yo creo en el fondo que no estaba de acuerdo con eso, sí, pero bueno, sí, es una precisión mía. Pero... Se distanció parcialmente, pero uno hubiera querido que se distanciara más radicalmente. O sea, él se distanció parcialmente porque siempre dijo, no es mi prioridad y solo la apoyaré en caso de que haga parte de un acuerdo nacional. Pero yo creo que esa propuesta no tenía ni pies ni cabeza. Creo que es uno de los temas en que he recurrido en columnas más insistentemente. Era una propuesta mal justificada y una propuesta que ponía en riesgos avances constituyentes. Ahora bien, yo creo que y que tenía contenidos en sí mismos inconstitucionales. Yo soy favorable a mejorar la representación de pueblos indígenas, campesinado y afros, estoy de acuerdo, pero atribuirle por ahí el 30% o 20% de la representación por un mecanismo que no era claro cómo se seleccionaban, pues eso era inconstitucional. Entonces era una propuesta sin pies ni cabeza que generaba precisamente temores de que eso era para
deshacer la Constitución del 91. Yo creo que a buen momento ha sido abandonada por el pacto histórico y por la campaña, pero fue muy desafortunada. Y lo desafortunado es que esa propuesta, junto con la declaración del presidente de no reconocer los resultados, el preconteo de primera vuelta, acompañado con ambigüedades iniciales del candidato Cepeda, que luego corrigió, yo creo que fue un error dramático, porque le entregó a Abelardo de la Espriella, al menos formalmente, la idea de que el defensor de la institucionalidad era Abelardo de la Espriella, cuando él ha planteado una cantidad de reformas que no solo vulneran la Constitución, sino que, a mi juicio, exigirían una constituyente. Entonces, lo paradójico es que Abelardo de la Espriella dice en su programa respeto absoluto a la Constitución y no a la constituyente, pero tiene propuestas que uno dice, ¿eso puede hacerse sin constituyente? Yo le hago una, yo le quiero preguntar una, porque él dice en su programa de Patria Milagro, porque él dice, primero, tocaría ver cuál de las dos patrias de él. Sí, eso es lo que están diciendo a cuál patria se refiere, ¿no? Porque estamos como confundidos todavía, sí. Aún estamos hoy más confundidos que antes, es correcto. Pero dentro de lo que él dice que es Patria Milagro, que no sabemos si queda en Washington, si en Miami o en Bogotá, sí. Hay dos cosas que le quería preguntar. Él dice en su programa de esta Patria Milagro que lo primero que va a hacer es permitir la venta de armas a civiles. Y lo otro que dice claramente es que va a elevar a rango de ley, se dice, la prohibición de la combinación de formas de lucha. Esas son las dos, pues le saqué dos de la Patria Milagro. ¿Usted qué opina de esas dos? Yo creo que lo de llevar a rango constitucional la provisión de formas de combinación de formas de lucha es una bobada. Sí, es decir, yo obviamente estoy en contra de la combinación de formas de lucha, que la hizo alguna vez la izquierda y la ha hecho alguna vez la derecha con el paramilitarismo. Y precisamente por eso, después del acuerdo de paz con las FARC, una de las reformas que se incorporó fue la prohibición del paramilitarismo. La prohibición del paramilitarismo es semejante a la prohibición de combinar formas de lucha. Y eso es claramente ya un delito. El que combina formas de lucha comete el delito de rebelión. No hay que hacer nada. Entonces, eso no tiene mayor sentido. La de permitir un comercio de armas o permitir el porte... la compra, el porte, él no dice eso, sino que la compra de civiles de armas. Eso yo creo que implica una reforma a la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que el monopolio de las armas está en el Estado, que yo creo que es una cláusula importante que distingue la Constitución colombiana de la gringa. La Constitución de Estados Unidos tiene la que llaman la segunda enmienda, que es la que establece el derecho de las personas a portar armas. Claro. Yo creo que esta tiene que ver con la patria. Sí, la patria se está interpretando con la segunda enmienda de Estados Unidos. Es correcto. O sea, esa propuesta es compatible con la segunda enmienda de Estados Unidos, pero es contradictoria con la Constitución colombiana. La segunda enmienda de Estados Unidos es uno de los errores de los constituyentes más dramáticos. Esa se puso con una idea que en su momento sonaba, que era que si uno quería evitar las tiranías, lo mejor era que el pueblo estuviera armado. Porque si llegaba un tirano, el pueblo se rebelaba y sacaba al tirano. Ahora yo me imagino uno, incluso si tiene un fusil en Estados Unidos, cómo se enfrenta al ejército de Estados Unidos. Es una ridiculez. Pero lo que ha generado es una cultura de porte de armas terrible que se ha traducido en masacres e inseguridades y que en parte explica, eso es complejo, pero yo creo que en parte explica que los países desarrollados, Estados Unidos sea el que sistemáticamente siempre ha tenido las tasas de homicidio más altas. O sea,
Ahorita no sé en qué está, puede estar en 6 o 7, en una época estuvo en 10, 11, y cuando en Europa Occidental ningún país pasa de 1. Entonces esa es una propuesta que requeriría reforma constitucional, creo yo. ¿Y qué? ¿Qué iba a decir? No, que yo creo que hay otras más dramáticas. ¿Qué son las económicas? ¿Usted iba a decir o cuáles? No, ¿O más dramáticas? A mí ¿cuáles? las más dramáticas que no están en el programa de gobierno son, pero que él ha expuesto y defendido, es que Colombia se separaría de la ONU, Sí. de la OEA De toda y del la sistema. diplomacia multilateral. Exacto. Es lo que él plantea, ¿no? Yo creo que eso es inconstitucional. El presidente maneja las relaciones diplomáticas, pero dentro del marco de la Constitución. Sí. Y, por ejemplo, si Colombia quiere salirse del sistema interamericano de derechos humanos, eso implicaría una denuncia de la Convención Americana. Y la Corte Constitucional ha dicho que la Convención Americana hace parte del bloque de constitucionalidad. Sí. Si hace parte del bloque de constitucionalidad, yo no puedo salirme de ella sin una autorización del Congreso por parte de una especie de reforma constitucional que autorice separarse del sistema interamericano. Entonces eso implica una reforma constitucional. Pero si su idea es más fuerte, salirse de la OEA y salirse de la ONU, yo creo que eso implica una asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque la Constitución establece como uno de sus pilares al inicio de la Constitución, que Colombia maneja sus relaciones internacionales conforme a los principios de derecho internacional reconocidos por Colombia. Uh-huh. Y un principio tradicional de Colombia, que viene desde hace 100 años, es la adhesión al sistema multilateral. Claro. Ese es un principio central de Colombia. Ni Uribe hizo eso. Exacto. Entonces, si yo quiero salirme del sistema multilateral, yo creo que la Corte Constitucional, si eso se hace por reforma constitucional, una reforma constitucional en el Congreso que le diga, le permito salirse de la OEA y de la ONU, lo cual además es una locura, pero le permito eso, yo creo que la Corte Constitucional diría, pero ese es un pilar de la Constitución, eso no se puede hacer por reforma constitucional, sino que requeriría una asamblea constituyente. Entonces, esa es como la paradoja. La paradoja es, mientras que la candidatura de Iván Cepeda estaba asociada a una asamblea constituyente totalmente inconveniente y con riesgos, de la cual se separó, y entonces se le ve como el que pondría en riesgo la Constitución. Cuando uno mira las propuestas concretas de Iván Cepeda, yo no veo ninguna que yo diga esta es manifiestamente inconstitucional. No la veo, puede que esté sesgado y no las vea, pero yo no veo ninguna. Cuando en cambio, Abelardo de la Espriella se dice el defensor de la Constitución y que no habría constituyente, y uno le ve propuestas y declaraciones, y no son las únicas, que o requerirían reformas constitucionales grandes o requerirían incluso asamblea constituyente. Otra de las propuestas que él tiene, que sí las tiene muy acotadas, se ha desdicho mucha en varias entrevistas he visto que ha dicho, no dije eso, pero lo digo, porque en su muy corto programa de gobierno queda muy claro que él pretende reducir el Estado en un 40%. Eso significa acabar con 120 entidades. Significa, digamos, muchísima gente que sale, digamos, desempleada. Pero a su vez, la pregunta que uno hace, por ejemplo, en el tema de agrario, desmantelaría toda la construcción que se hizo de la arquitectura que dejó la misión rural. La pregunta es, ¿eso también necesitaría una reforma constitucional o qué? ¿O cómo es? Como él no ha aterrizado dónde haría el recorte, es más difícil pronunciarse, porque hay algunas cosas en donde uno puede reducir el tamaño del Estado por medidas del propio Ejecutivo. Sí. Hay otras que pueden requerir reforma legal porque son instituciones que tienen rango legal, y hay otras que requerirían reforma constitucional porque son instituciones constitucionalmente protegidas. Por ejemplo, él ha criticado que va a ahogar la JEP. No ha dicho que va a suprimir la JEP porque sabe que tiene rango constitucional, pero que la va a ahogar. ¿En qué sentido ahogar? Financieramente. Y yo creo que eso puede ser inconstitucional. Ahí, como hay ambigüedad en sus propuestas, es difícil decir. Entonces tocaría esperar
que aclarara que en dónde va a ser los recortes, porque, por ejemplo, si los recortes es voy a eliminar, no sé... Bueno, dijo que la reforma agraria no. Eso, por ejemplo, yo creo que es inconstitucional porque la Constitución establece el derecho, con la reforma del artículo 64, establece los derechos especiales del campesinado que se tienen que materializar por reforma agraria. Entonces, ahí también podría haber inconstitucionalidades. Entonces, es que el desprecio a la Constitución es que Abelardo piensa la Constitución colombiana como la de Estados Unidos, porque mira, esa declaración que él dijo el 8 de agosto, voy a tener como 40 decretos. Entonces, que hizo lo mismo que hizo Donald Trump. Sí, pero él lo puede hacer, Donald Trump. Aquí hay una formalidad que muestra como su desconocimiento constitucional. En Colombia los decretos requieren la firma del ministro. Sí. Los únicos decretos que en Colombia el presidente firma sin la firma del ministro, ¿cuáles son? ¿Cuáles? Donde nombra al ministro. Porque así como lo que está diciendo es que necesita, o sea, que no se puede... Él tiene que tener... es distinto el presidente de Estados Unidos que hace órdenes ejecutivas. Colombia existen algunas resoluciones ejecutivas que puede hacer el presidente, son mínimas, pero los decretos en Colombia requieren firma, son del gobierno, no son del presidente. Son decretos que requieren firma del presidente y es del ministro del ramo, dice la Constitución. Entonces, si yo quiero hacer algo que tiene que ver con agricultura, tiene que estar el decreto firmado por el presidente y el ministro de Agricultura. Y una pregunta. Y eso no lo puede hacer al día siguiente. O sea, eso lo puede hacer Trump. Pero yo no veo cómo los nombra el 7 de agosto y ya el 8 los tiene firmando 40 decretos. Digamos, es como ver... Porque los tiene preparados antes. Sí, pero tiene que tener preparados a los ministros antes. Tiene que tener el gabinete ya funcionando antes de posesionarse. Esa es una diferencia fuerte entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Colombia. Los presidentes de Colombia no tienen órdenes ejecutivas como las que tiene el presidente Trump. O sea que lo que él ha dicho que en los primeros 90 días, pero no, ya está diciendo que ya en los primeros días va a punta de decretos cambiar una cantidad de cosas. ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? Si ya empieza a hablar de días, pues yo le oí que era el 8 de agosto. El 8 de agosto. El 8 de pero agosto. Ahora empieza... Si lo empieza a ampliar, sí, el presidente puede hacer muchas cosas por decreto, pero tiene que contar con los ministros respectivos. ¿Y esos decretos tienen que ir a control constitucional después? No. Pueden ser demandados ante el Consejo de Estado. Los que van automáticamente a control constitucional de la Corte son si declara un estado de emergencia o un estado de excepción. Bueno, entonces yo le voy a hacer otra. Ahí voy. Entonces, él no lo ha dicho, pero la posibilidad de que crea el 8 de diciembre, el 8 de agosto, un estado de excepción, como pasó con Duque, ¿sí? Por cuenta de la pandemia, ¿no es verdad? Debido a la emergencia, digamos, de la pandemia, ¿qué ocurriría? Un estado de excepción decreta, o sea, si lo tiene en mente y lo hace, ¿qué implicaciones tendría eso y qué podría hacer ahí? Porque yo tengo entendido que ese es también un instrumento que él tiene. Aquí, para poder hacer lo que él dice, en 8 días o en un día, lo que sea, conmoción interior, decreto conmoción interior, y ahí ya puedo hacer ¿qué? Sí, los estados de excepción le dan poderes exorbitantes al presidente de la República. Por eso yo siempre he sido muy crítico y muy restrictivo con las posibilidades de estados de excepción. Por eso tienen control automático en la Corte. Entonces esos sí irían inmediatamente a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional tendría que examinarlos. Claro. Y como se ha visto con el caso del presidente Petro, pues la Corte ha sido estricta con eso, sí. Lo cual está bien. Yo he tenido algunas discrepancias con algunas de las decisiones de la Corte en estados de excepción, pero creo que es importante que tengamos una Corte que desde hace años es estricta con los estados de excepción para evitar abusos de los estados de excepción. Y uno esperaría que sea el presidente Iván Cepeda, sea el presidente
Abelardo de la Espriella, la Corte siga con esa tradición de evitar el abuso de los estados de excepción y que volvamos a eso que nos tocó a nosotros, que era el vivir permanentemente en estado de sitio. Estado de sitio, exactamente, que eso las nuevas generaciones no lo conocen, pero nosotros sí lo conocimos y no queremos volver a eso. De eso sí lo tenemos muy claro. Finalmente, la gran conclusión es que la Constitución del 91, que se volvió pues protagonista de esta campaña, ¿está más viva que nunca o está siendo muy vapuleada? La respuesta es difícil. Yo creo que está más viva que nunca porque finalmente por todos los avatares que han ocurrido, todo el mundo está ahorita a favor de la Constitución. Sí, entonces, ahora resulta que hasta los que nunca la aplicaron. La derecha que muchas veces no le gustó cosas de la Constitución, y entonces por el miedo a la Asamblea Constituyente de Petro dijeron que eran grandes defensores de la Constitución, y ahora pues la izquierda, abandonando la idea constituyente, pues está revitalizando la Constitución. Entonces yo creo que simbólicamente ha vuelto a adquirir fuerza, y eso a mí, que soy un defensor no ingenuo, creo, de la Constitución del 91. Yo sé que requiere ajustes y cambios importantes. Hay que hacer los ajustes y las reformas, ¿no? Sí, que no hablamos de eso, de todas las reformas que hay que hacer. Esa era la invitación a este programa. Pero ¿cuáles son finalmente las reformas que habría que hacer en esa Constitución? Yo creo que Colombia tiene un problema serio de ordenamiento territorial, que es difícil y complejo, y yo todavía no conozco fórmulas totalmente claras. Yo creo que Colombia tiene, por ejemplo, que cambiar el Consejo Nacional Electoral para mejorar, digamos, la credibilidad de la regulación de las elecciones. Yo creo que las elecciones aquí funcionan bien en la registraduría, o sea que una vez que la gente deposita el voto, la cosa fluye bien, pero que las normas regulatorias y la inspección y vigilancia de los partidos, que es lo que le corresponde al Consejo Nacional Electoral, funciona muy mal. Y funciona muy mal porque dependen de los partidos. Entonces ese es como un tema en donde hay consenso. Yo creo que Colombia debería darse el debate de si el presidencialismo es una buena fórmula. Yo creo que no. Sí, al parlamentarismo, el sistema parlamentario. Sí, pues yo lo he defendido, pero creo que somos como 7 en Colombia. Pero yo creo que es mejor. Entonces sí hay cosas constitucionales que uno puede debatir. Lo que creo era que el proyecto constituyente que planteaba el presidente Petro era un proyecto totalmente abierto, que no justificaba por qué teníamos que ir a una constituyente, y entonces generaba una cantidad de incertidumbres y riesgos enormes. Para mí, si uno se pone de acuerdo y dice, mire, en esto hay que hacer una reforma y esta se puede hacer por el Congreso, podríamos abrir un proceso constituyente y hay amplio consenso para una constituyente limitada. Yo creo que eso está bien, eso es otra cosa, pero hagamos el acuerdo de decir, bueno, está bien, debatamos si se necesita una forma parlamentaria o semiparlamentaria, semipresidencial de gobierno, porque eso de que es que mire lo que está pasando en Perú y en Colombia, miren Perú. Por mínimo, o sea, por una diferencia de poquitos votos, tengo o un proyecto radicalmente de derecha o un proyecto de izquierda. Eso no puede ser para un país. Uno tiene que tener cosas como que... régimen parlamentario, ¿no? No, Perú no es régimen parlamentario. Perú tiene lo peor del presidencialismo y lo peor del parlamentarismo. Bueno, o sea, sí, es una mezcla. Se inventaron el peor régimen. Un régimen muy raro, ¿no es verdad? Se inventaron el peor régimen, porque el presidente termina capturado por el Congreso. Por el Congreso, por la Asamblea. No es el jefe de gobierno de un régimen parlamentario que puede reaccionar ante el Parlamento y el Parlamento ante él, que es una interacción. Pero ese es otro debate. Bueno, le agradezco que en estos momentos en que estamos en estos debates tan álgidos y comienza el Mundial, sí, porque estamos a minutos de comenzar el Mundial, pues hayamos tenido tanta gente que nos ve. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar.
Soy María Jimena Duzán.